Contreras, Jesús Eduardo López Galaviz, Juan Eduardo López Sánchez, Briseida Berenice Espinosa Castillo, ahí está. Lisandra Cañedo Aguilar, también está. Luis Fernando Espinosa Castillo, Mario Eleazar Torres García, bueno, mis amados, pues mencioné a toda la cosecha de la actividad que ahora llamamos retiro. Antes eran encuentro y reencuentro, pero ahora tenemos una sola actividad y el nombre es retiro. Pero ¿qué hubo atrás del retiro? Trabajo de células durante un semestre que nos llevó varias semanas y gracias a Dios porque aquí está el resultado. Entonces, al ratito vamos a dar un aviso, inicia una nueva generación de las células, pero todo debe de desembocar en personas que entregan su vida a Cristo y posteriormente personas que se bautizan. Así que démosle un fuerte aplauso a nuestro Dios por esta cosecha y pueden pasar a su lugar, mis amados. Que Dios me los bendiga. Ya llegaron, ahora hay que permanecer. Ahora hay que permanecer. Bueno, es precisamente el tema que hoy vamos a tratar, muy relacionado con lo que acabamos de ver y lo que acabamos de decir. Si le tenemos que poner un título, que siempre es lo correcto, yo le pondría el verdadero significado de la Gran Comisión. El verdadero significado de la Gran Comisión. Y es imposible hablar de la Gran Comisión sin ir a Mateo capítulo 28. Así que por favor, acompáñenme para que vayamos allá. Mateo 28. Y vamos a leer los versículos 18 al 20. No es la primera vez que hablamos de este tema. Y les garantizo, tampoco será la última, porque este es el corazón, es la columna vertebral de la Iglesia de Cristo. Dije Iglesia de Cristo, no Iglesia el Camino, Iglesia de Cristo. Dice así: y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y bueno, nos damos cuenta que no podemos empezar a hablar de la Gran Comisión a partir del versículo 19, sino tenemos que empezar del verso 18, porque todo se basa en que el Señor Jesucristo cambia su posición de siervo a Señor. No hay que olvidar cómo fue el ministerio del Señor Jesucristo. Fue de siervo. Hacía unas semanas había entrado a Jerusalén montando un burrito que nadie había montado jamás. Es decir, un burrito joven, chiquito, pero que estaba listo para cuando el Señor entrara. Eso nos habla de la gran mansedumbre que tuvo nuestro Señor Jesucristo cuando tuvo su ministerio en este mundo. Pero ahora, cuando digo ahora, es
a partir del versículo 18, las cosas han cambiado. Ya parece ser que no fuera la misma persona, porque ahora él se levanta y dice: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Toda potestad significa que es el todopoderoso. Lo mismo, toda potestad, todopoderoso. Por otro lado, observamos que no lo arrebata, sino que le es dado. ¿Sí? Dice: me es dado. ¿Quién da esa potestad? El Padre. El único que puede dar esas cosas es Dios Padre. Y se lo da a su Hijo porque su Hijo pagó el precio. Él tenía el derecho a renunciar. Si veía que la cosa se le estaba poniendo difícil, el Señor pudo haber dicho: hasta aquí llegué, pero fíjense que siempre no. Tuvo ese derecho. Por eso el mismo Señor dice: nadie me quita la vida, sino yo voluntariamente la entrego. Entonces nos damos cuenta de que a cambio de eso, o dicho en otras palabras, después de haber pagado tan alto precio, entonces Dios Padre le dice a su Hijo: pues ahora, como has cumplido la misión con éxito, yo te entrego toda la potestad de las cosas que están en el cielo. ¿Qué cosas hay en el cielo? Todo el ejército de los ángeles, toda la corte celestial ahora le reportan al Señor Jesucristo. Pero también las que están en la tierra, esto es la raza humana que habitamos acá. Pero también dice, ahorita vamos para allá, si quieren vayan cambiando a su Biblia, Filipenses capítulo 2. Pero también las que están debajo de la tierra, ¿sí? Debajo de la tierra. Y ahí entendemos las almas de las personas que han fallecido y que están, suponemos, en algún confinamiento, por llamarle de alguna forma, y se entiende, porque así está escrito en la Biblia, que es en un lugar debajo de la tierra, ¿sí? Entonces, vamos a Filipenses capítulo 2 y vamos a leer a partir del verso 5 y van a encontrar un paralelismo entre estos dos pasajes. Dice así: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Todo esto es a lo que me estoy refiriendo el día de hoy como tiempo pasado. Ya el Señor había cumplido eso. El cambio viene a partir del verso 9. Por eso empieza redactado en esa forma. Dice: por lo cual, por tanto, en virtud de lo anterior, Dios también le exaltó hasta lo sumo. ¿Qué es lo sumo? Donde ya no hay más, donde ya no podía subir más, es decir, el número uno inmediatamente después del Padre. Dice: y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Así que esto es el preámbulo o parte inicial de la gran comisión. Por eso, regresando a nuestro pasaje de Mateo 18, por eso es que el versículo 19, entonces dice: por lo tanto, o sea, con base en la reestructuración que ha ocurrido a nivel universal, ahora el Señor dice: voy a organizar mi equipo de trabajo. Dice: por lo tanto, vayan y hagan discípulos a todas las naciones y bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo.
estuve estudiando previo a esta plática y me encontré con cosas muy interesantes. Siempre que uno estudia la palabra, encontrará cosas nuevas. Y una de las cosas que más me sorprendió es que en el original, esto es, en el griego, el verbo ir no está en imperativo. No está en imperativo. Aquí en castellano dice id, o dicho en otras palabras, vayan. El modo imperativo, ¿qué implica? Que el que lo escuche o a quien le corresponda tiene que obedecer. Por eso es un tiempo o un modo imperativo, ¿sí? No es de que quieras, es de que tienes que hacer lo que aparezca, no nada más en la palabra, porque podemos en el castellano encontrarlo en novelas o en el lenguaje cotidiano, ¿verdad? A veces lo adornamos bonito, pero le decimos a una persona, ¿saben qué? Por favor hagan esto, pero siempre hay un imperativo. La persona que dirige aquí, quien quiera que sea, nos invita, o la persona que está dirigiendo la alabanza, hermanos, por favor levanten las manos, y lo hacemos porque las personas que estén aquí ocupando cualquier puesto, pero que estén dirigiendo, se supone que lo están haciendo en el nombre de Dios, y con gusto respondemos. Bueno, algunos no con tanto, pero responden también, pero debería ser con mucho gusto, porque no es obedecer al hombre, sino es obedecer a Dios mismo, ¿sí? Eso porque nos lo dice, aunque sea bonito, pero es un imperativo, ¿sí? Levanten sus manos, es un imperativo. Bueno, aquí en el original no dice vayan. ¿Cómo se puede traducir entonces esa palabra? Si no es vayan, bueno, pues lo que los comentaristas que estuve consultando dicen, pudiera ser mientras van por la vida, en lugar de vayan, porque vayan se ha malinterpretado y en ocasiones se toma que es nada más para los misioneros. No, si tú tienes un llamado para irte a Turquía, pues adelante, pero por cada uno que tiene el llamado de ir a Turquía, yo creo que habemos 10,000 que no lo tenemos, o tal vez 1,000,000. Pues bueno, pues es que mi hermano aquel recibió el llamado y por eso se fue, porque escuchó id. Y Dios llama a mi suegrita que ya tiene 2 años que se adelantó con el Señor. El Señor le dijo una vez que iba en un tren, le dijo, quiero que vayas a América Latina, en voz audible. Eso nos lo contó no una sino varias veces en vida. Bueno, pues qué bueno, el Señor sí da ese tipo de órdenes, pero esto en particular no es una orden en cuanto a vayan. Lo que sí está en imperativo, y es lo más importante que quiero resaltar, es hagan discípulos. Eso sí está en imperativo. Y en ocasiones no hacemos discípulos porque como que sentimos o se nos ha mal enseñado en cuanto a decir, bueno, no, los que reciben el llamamiento, esos que lo hagan. ¿Queda claro? Entonces, el propósito central de mi presencia aquí en esta mañana, en este mediodía, es justamente aclarar que lo que está en imperativo es el hacer discípulos. Y de alguna forma, nosotros como iglesia, no me refiero al camino, sino la iglesia a lo largo de los tiempos, hemos convertido en mandamiento lo que no es, o sea, id, y en opción lo que es mandamiento, o sea, hacer discípulos. Entonces, yo quiero que salgan este domingo con los cables cambiados, ¿sí? Porque el Señor dice, hagan discípulos. Eso no se lo dice a los pastores, eso no se lo dice a los líderes, sino se lo dice a todo aquel que tenga a Cristo Jesús en el corazón. Vayan y hagan discípulos. Entonces, bueno, pues de eso vamos a platicar en esta tarde, pero como ya se vino el calorcito, por favor ayúdenme con ventiladores.